Bueno, vamos con los ejercicios de traducción entonces. Marx, voz pasiva. 1. Esto es una paráfrasis de esta oración de lo que aparece a partir del segundo párrafo. No lo tengo acá el texto justo a mano, pero segundo párrafo de Marx. A ver si lo tengo en mi escritorio. Mm, Marx. Clase 1. Acá tengo los... Sí, acá. Eh, Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Tomo hasta ahí, porque acá tenemos para hacer una fiesta de la gramática ya con eh, la oración de Marx. Hago una paráfrasis de esto y voy de más fácil a más difícil, siempre con lo mismo, hasta que llego a la oración original. Creo que está igual que la original. Ahora nos fijamos cuando lleguemos a ella. Die Oppositionsparteien werden als kommunistisch verschrien. Bien, vemos acá que aparece werden, posición 2, fíjense, verbo conjugado, lógico, ¿no? Y acá verschrien, lo marquemos, obviamente va a ser el... Es casi lo que les decía, es como el perfect un poco. Ah, no lo quería marcar con eso, de esa manera. Eh, como el perfect, ¿no? Manda el participio al final de la oración, ¿bien? Cuando no es subordinado, obviamente. Die Oppositionspartei werden als kommunistisch verschrien. O sea, acá tengo el participio. Este verbo o participio viene de verschreien. Verbo verschreien. Schreien. Verbo que, por ejemplo, si ustedes lo buscan acá, no aparece. Verschreien. No aparece, aparece directamente el participio verschrien. Pero ojo, fíjense lo que dice acá con verschrien. Adjetivo, ¿no? Desacreditado. Verschrien werden, entonces ser desacreditado. Un adjetivo, entonces como parece que nos rompe el esquema porque si nos vamos acá lo que tenemos es werden más un particip 2. Si ya tenemos un adjetivo, bueno, esto lo estudiamos un poco cuando vimos la clase de Verden, trabajando con Zaratustra, decíamos, bueno, Verden puede ir con un participio, ¿no? Wurde rot, se puso rojo, ya no es voz pasiva exactamente. También lo busqué en el diccionario Pons, con el que trabajo siempre, Verschreien, miren, ni me sale. Incluso una amiga de Suiza me dice, ¿estás seguro que es Verschreien, no es Verschreiben, que es prescribir, por ejemplo, una receta? Verschreien no le sonaba. Y acá en Pons no me aparecía. Después lo que hice fue, bueno, busqué en este diccionario que es Duden, un diccionario con el que se trabaja más, ¿no? Cuando, digamos, en un nivel un poquito más avanzado, con esto trabajan traductores, gente que estudia germanística, gente que ya está en un nivel alto de alemán, ¿no? De estudio de alemán. Yo se los recomiendo muchísimo porque acá sí ya me apareció el verbo verschreien y me da, bueno, digamos, es un diccionario alemán, ¿no? Ya aparece en alemán el significado. Pone ejemplos acá, ¿no? Si wurde als Hexe verschrien, voz pasiva. Ella fue, no es desacreditada, Hexe es bruja, ¿no? Ella fue... Acá es interesante tener en cuenta el verbo, cómo está formado, ¿no? Porque tiene el prefijo este y acá tenemos el verbo schreien, ¿no? En el participio schreien es gritar, schreien. Este sí nos va a aparecer porque es mucho más común. Ah, ¿qué escribís? Cualquier cosa. Schreien. ¿Sí? Schreien, gritar. O sea, ella fue llamado. Miren, nach etwas schreien, nach jemandem schreien. O sea, llamar a alguien a voces, ¿no? O sea, fue llamada, fue. ¿Qué sería acá? Fue. No acusada tampoco, pero fue decretada, fue. Verschreien, desacreditada como bruja. Bueno, por ese lado viene, ¿no? Verschreien, verschrien, a ver, el participio sí ya nos lo pone como adjetivo, fama, ¿no? Tener fama de, mala fama, mal reputado, es como se le
fue desacreditada, mm, bueno, tendría que pensarlo un poco más a la traducción, sí, pero si wurde als Hexe verschrien acá, claramente voz pasiva, fíjense, werden wurde, o sea, está, si nos vamos al conjugador, está en preteritum y acá el participio, ¿no? Bueno, por ahora no nos interesa la traducción de esa, hacer una traducción muy... O sea, yo entiendo lo que dice, pero para hacer una traducción en castellano siempre hay que esforzarse un poquito y ahora no quiero que nos perdamos atención, ¿no? Vamos acá, verschreien entonces, ¿sí? De ser desacreditado. Uf, ser desacreditado. Als kommunistisch, ¿qué tenemos acá? Fíjense la terminación, ¿no? Es un adjetivo, kommunistisch, comunista. Nos aparece en la lista que tenemos en la clase 1 por ahí. Y obviamente esto va a ser el sujeto, ¿no? Está en plural, no es Partei, sino Parteien, como en el texto de Marx estaba Partei, ¿no? Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Sí, no está exactamente igual la traducción la oración del último que vamos a traducir acá porque falta ver un temita que es participio presente para poder ya tomar la oración como la usa Marx. Bien, sujeto entonces de Oppositionsparteien, los partidos de oposición, lo vamos poniendo ya. Los partidos de oposición. Esto tan común ahora, ¿no? Muy interesante lo que dice Marx a propósito de esto, ¿no? ¿Qué significa que los partidos de... que haya... esta es la idea, ¿no? Hay acusaciones cruzadas, ¿no? De un lado a otro se llaman comunistas. Está el fantasma del comunismo dando vuelta. Entonces, ¿qué dice Marx a propósito de esto? Bueno, hay una amenaza, ¿no? Y el reconocimiento del comunismo como un poder, como una fuerza. Los partidos de oposición son desacreditados, le pongamos, ¿sí? Lo que aparece verschrien acá, desacreditados. Como comunistas, no sé, suena un poco feo como comunistas, pero eso es lo que dice, después lo podemos ir embelleciendo, esto ya lo hablamos, lo dije ya un montón de veces, lo hablamos en clases también. Me interesaba también tomar el texto este de Marx, para mí es un gran filósofo, ¿no? A mí Marx realmente le tengo mucho respeto. Em, eh, Vi un par de traducciones que hay en internet. em, Realmente no sé por qué transforman tanto un texto que fue escrito para el proletariado, o sea, tenía que ser simple, ¿no? Y está, ya vamos a ver, digamos, cuando terminemos por ahí, les mostraría esto para que ustedes vean cómo también una traducción puede distorsionar totalmente el sentido, o por ahí esto, no sé. Este texto en particular es como lo exageran tanto en la traducción que a mí no me gusta ya. Y en ese sentido me parece que tener estas herramientas de alemán siempre es una ventaja para lo que es comprensión de textos, ¿no? Sin tener que entrar en esto de decir, bueno, comprensión de textos trabajando con oraciones, ¿no? A ver si no directamente trabajando con el lenguaje del autor y aprendiendo alemán encima. Los partidos de oposición son desacreditados, fíjense, llamados, ¿no? También llamados comunistas, sería esa idea, ¿no? Llamados comunistas en descrédito, se podría decir, tal vez, ¿no? Transformándolo un poco, pero no distorsionándolo como van a ver, ¿no? Eh, si no lo dejamos así, desacreditados como comunistas. Eh, Marco el participio acá con rojo, al revés de lo que había hecho antes. ¿Mm? Fíjense la segunda oración entonces que pongo acá. Die Oppositionsparteien
wurden als kommunistisch verschrien. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, si en esta primera oración teníamos presente, werden, ¿no? Presente de, porque este es tercera persona en plural. O sea, si yo me voy a la lista acá de conjugador, werden en presente, acá es donde me tengo que ubicar, ¿no? Sí, tercera persona en plural, sie werden. Entonces esto está, perdón. Sie werden, si lo reemplazo por un pronombre, die Oppositionsparteien es sie werden als kommunistisch verstehen. Acá ya voy a tener el werden en... ¿Qué pasó? El werden lo tengo en pretéritum, ¿verdad? Y el participio invariable, ya sabemos esto. ¿Ok? Fíjense entonces cuál es la idea esta, ¿no? De ir deduciendo ya, o sea, facilísima la traducción, es lo mismo. Los partidos de oposición, pongamos en fueron, ¿no? Fueron desacreditados por comunistas, podríamos también. Por comunistas. Es el mismo sentido, me parece, ¿no? Esto les pido que lo piensen y cualquier cosa me ponen un comentario ahí. Me parece que es mejor que como. Porque als es como, literalmente, ¿no? Por comunistas. Me parece que esa es la mejor alternativa. Ya lo voy a pensar mejor. Bien. En indefinido. O sea, pretérito indefinido, ¿no? Perdón. Acá hago la... Obviamente, si irán imaginando qué tiempo verbal voy a utilizar a continuación. Si es que me han seguido acá en el cuadrito este, ¿no? La columna, obviamente va a venir un perfecto ahora, para que podamos ir entendiendo mejor. O sea, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice acá, pero en vez de utilizar un ejemplo tan trivial, agarro este texto, una oración simplificada, una paráfrasis de Marx. Los partidos de oposición ¿qué decíamos, no? El werden va al final de la oración. Fíjense cómo está, no es como geworden, ¿no? Sino el ist worden, que era lo que aparecía acá, ist worden. O sea, no geworden, sino worden. Y acá, bueno, el sein tiene que ir, obviamente, en concordancia con el sujeto de la oración, que está en tercera persona el plural. Por eso es sind, die Oppositionsparteien sind verschrien worden. Los partidos de oposición, ya sabemos que el perfect, en castellano nosotros utilizamos el verbo haber, no el ser, ¿no? Han sido desacreditados por comunistas. Esto habría que ver cómo funciona en el contexto de Marx la oración, a ver si no distorsiona el sentido, ¿no? Acá me parece que funciona bien. Bien, vamos con la cuarta. Seguramente es pluscuamperfecto. Sí, bien. Waren verschrien worden. Ya no lo marco. Los partidos de oposición, ¿cómo era? Habían sido, ¿verdad? Ya ahí utiliza el imperfecto en la forma esta para el auxiliar. Habían sido desacreditados por comunistas. Bien. Déjame un poquito de espacio. Bueno, para estas dos oraciones voy a hacer un video especial porque acá tengo una subordinada y acá ya tengo el modo. Si ven esto, se irán imaginando que acá va a intervenir otro modo que no es el indicativo, que ya hemos estudiado por algo, justamente era para ver esto, ¿no? Que es el conjunctive. Así que los dejo acá, sigan en el próximo video.